presencia del Señor. Seguimos estando, pero la alabanza, la adoración en comunidad es lo que es. Amén. Bueno, el Señor nos ha metido de nuevo, Él nos lleva trayendo en una conversación tras otra, nos ha venido preparando. No sé quién ha sido bendecido por las últimas prédicas, todo el año, ¿sí? La palabra al final nunca vuelve vacía, nos bendice. Pero estamos en una serie llamada La Gran Comisión, ¿sí? El Señor nos está preparando. Yo oraba al Señor y decía: Señor, hay que tirar las redes ya. Pero hay cosas que faltaban limpiar de la red, ¿no? Y la pastora nos predicaba sobre cómo hablar si no hemos visto. ¿Se acuerdan? ¿Cómo hablar si no hemos visto? ¿Sí? El versículo que hablaba ella es que cuando Jesús estaba con los discípulos en la ascensión, dice que muchos le vieron cuando resucitó, pero aún muchos dudaban, ¿sí? Todos aquí hemos probado algo de Cristo, algo del Espíritu Santo ha hecho algo en nosotros, ¿sí? Pero hay áreas que aún en nosotros dudan, ¿sí? Dudamos de eso que el Señor nos ha dado a probar, de lo que Él ha hecho en nosotros, ¿no? Entonces la solución es mirarlo más. Entonces, porque si miramos, hablaremos de lo que miramos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a creer en eso que Él ya ha hecho si no estamos dispuestos a salir de nosotros mismos? Decía, ¿no? Muchas veces no avanzamos en el camino de la fe porque no salimos de nosotros, ¿sí? Nuestros asuntos son más importantes que los asuntos de Dios, ¿sí? Y no significa que nuestros asuntos estén mal o sean menos, ¿sí? Porque el Señor bendice nuestros caminos. Pero si no salimos de la carrera de la rata, le llaman el mundo, ¿no? Y lo miramos a Él para ver qué opina Él sobre lo que estoy haciendo o hacia dónde voy, no llegaremos a eso, ¿sí? Nos animaba la pastora a salir de nosotros mismos, que necesitábamos salir de toda religiosidad, y nos animó a entregar ídolos, ¿sí? Hubo un llamado hermoso. Muchos velos cayeron ese día. Han habido muchos testimonios, ¿sí? Y la semana pasada la hermana Claudia nos hablaba sobre rogad por obreros, ¿sí? Todo está encarado hacia la gran misión. Rogad por obreros, que me encanta porque es una afirmación vinculante, ¿sí? No es una afirmación de oremos para que Dios envíe, ¿no? Roguemos por... No. Rogad para que nosotros vayamos por obreros y otros vayan, claro que sí, ¿sí? Nos hablaba de que la prueba que pasamos en nuestras vidas tenga su obra completa para que podamos ser enviados. ¿Lo recuerdan? Las pruebas nos tienen que preparar, ¿sí? Porque por eso caemos una y otra, ¿sí? Caemos si no aprendemos el propósito de la prueba y hacia dónde el Señor nos quiere llevar, seguiremos cayendo en la prueba. Amén. Hace poco hablábamos con una familia y porque el Señor nos está llevando a varios a esa prensa, ¿sí? He escuchado de varios, hay una prensa, hay algunos que están bien, están saliendo, otros están, pero hay una prensa general. Siempre ha habido cositas, cada uno tiene sus problemas, pero hay una prensa general en la que el Señor nos está llevando a ese límite de Señor, vale, dependo de ti, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito de esa prensa? Es importante, porque si no entendemos el propósito de la prensa, si no buscamos a Dios, en vez de quejarnos y no, es que estoy así, estoy así, no, Señor, yo hago tu voluntad. Eso significa de que yo estoy bajo tu abrigo. ¿Por qué esta prensa, Señor? Si estamos en desobediencia, en pecado, es evidente, Satanás tiene acceso pero si estamos bajo la voluntad del Señor, nada tiene acceso a tocarnos, si no es porque Dios le da el permiso. Entonces, ¿por qué de la prensa? ¿Por qué? Para que esto nos lleve a crecer a la altura del varón perfecto, al carácter de Cristo, y poder ser afirmados para que Él nos envíe para sus propósitos, ¿sí? Y este rogad por obreros me gustó mucho porque decía si tiramos la semilla, porque el Señor es el que dará crecimiento, ¿quién recibirá y acogerá y levantará a aquellos que vengan? Entonces roguemos por obreros. Los obreros somos todos los que estamos aquí, ¿sí?
Y nos animaba esto. Esta semana hemos ido meditando esto en los grupos mesa, ¿no? De afirmarnos, de levantarnos, de rogamos por obreros, pero yo soy el obrero, ¿sí? Y de hecho la armadura de Dios está por allí entre los hombres cada mañana. Nos estamos preparando para eso. Amén. Porque el versículo que hablaba Claudia, que me gustó también, Hechos 9:10, dice que había entonces en Damasco un discípulo. Ya está. Solo que Dios tenga uno, dos, tres, un discípulo, Él hace su voluntad. Porque el discípulo está ahí atento. Señor, ¿qué hago? Heme aquí. ¿Sí? No está sumergido en sus asuntos, no está en su ombligo mirando su problema. No, Él cuida de mis problemas. Señor, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces nos llevaba el Señor a parecernos a este Ananías, ¿no? De que había en Damasco, ¿no? En Lleida hay unos discípulos. Allí hay gente que de verdad está queriendo ser discípulos de Cristo. ¿Sí? Y dice que el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Heme aquí. Habla que tu siervo escucha. Yo me imagino que Ananías tendría problemas en ese momento, pero si Dios habló, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Sí? Hay dos planes, hay dos agendas. Como hablábamos el otro día, nosotros estamos en este camino para preparar, para afirmar nuestra fe, ¿sí? Estamos llevando nuestra vida espiritual a una madurez más profunda, ¿sí? Hemos ido a aguas profundas. El Señor nos está preparando y cada vez nos está separando más de la cizaña, ¿sí? El trigo y la cizaña, ¿sí? Hay cosas que se parecen a un discípulo, pero no lo son. Hay cosas que se parecen a una iglesia, pero no lo es. Hay cosas que se parecen a un hijo de Dios, pero no lo es, ¿sí? Hay cosas que se parecen a papás, pero no son papás, ¿sí? No. ¿Cómo es un discípulo de Cristo? ¿Cómo es un hijo de Dios? ¿Sí? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús? ¿Será por el beneficio del pan o porque todo esto hemos ido en profundidad para permanecer firme en la prueba? Porque viene un gran avivamiento acompañado de una gran tribulación, ¿sí? Porque el avivamiento es hermoso, pero no viene solo. Los apóstoles vivieron un gran avivamiento y padecieron persecución, ¿sí? Entonces nosotros debemos estar preparados para ese momento de prensa mundial, será, pero la iglesia no se va a apartar, ¿sí? Yo declaro en el nombre de Jesús que la iglesia Maús estará firme. Amén. Y por el aumento de la maldad no se enfriará su corazón. Amén. Porque no dice todos, dice muchos. Nosotros somos parte de esos pocos. Amén. Que no se enfriará y podrá entender, ¿sí? Las dinámicas. Entonces también hablamos de que hay dos planes cada vez más marcados en marcha. Dios nos está llevando a un valle, al valle de la decisión, como dice Joel 3. Él nos está llevando, cada vez la tiniebla está más alta, pero la luz cada vez, la novia cada vez se está preparando mejor. Lo podemos ver a nivel global. La novia cada vez está haciendo más novia, ¿sí? Estamos diferenciándonos cada vez más entre discípulos y consumidores. ¿Se acuerdan? Discípulos, y hay dos motivaciones. Siempre hay dos caminos. Hay dos puertas, la ancha y la estrecha. El camino ancho, el camino estrecho, ¿sí? Hay dos motivaciones. Los que sinceramente quieren ser discípulos, ¿sí? O los consumidores, que vienen a la iglesia, consumen y se van, ¿sí? Entonces, no es malo, porque así fui yo también, y ahí me encontró Cristo, ¿sí? Pero nos vamos llevando poco a poco a esa madurez de, ay, ese tal Jesús, ay, yo quiero probar. Y empezamos a caminar en obediencia, a caminar, pero nos vamos diferenciando, ¿ves? Cada camino. Hay un trigo y una cizaña, habla la palabra. Siempre hay dos agendas, ¿sí? Personas que buscan crear su propio reino, personas que buscan darle la gloria a Dios siempre, en todo y para siempre, ¿no? Hay dos agendas. Amén. También hay dos mujeres declaradas en la palabra, la novia y la ramera, ¿sí? Hay dos tipos de relación con Dios, como decía antes en la administración, personas que quieren el toque de una noche, que el Señor me haga milagro, milagrito y ya está, me voy.
No, nosotros somos la novia, queremos al novio, ¿sí? Y en el camino me bendice, me ama, me lleva, me trae, me prospera, amén, pero aunque no, yo quiero es al novio, somos la novia, anhelamos su regreso, ¿sí? En esa agenda estamos. Hay dos caminos, otra vez, hay dos posiciones. También en el mundo podemos ver que el reino de Dios está avanzando porque la novia se está preparando. Yo me pone contento y gozoso ver a nivel mundial cómo la iglesia se está afirmando, ¿sí? Está en lo que tiene que estar, ¿sí? Pero también hay una Babilonia espiritual. En el mundo hay una cultura que está creciendo, ¿sí? Ideologías, muchas cosas que están, y dice la palabra que irán en aumento. Amén. Pero nosotros también iremos en aumento. Amén. En santidad, en devoción, en testimonio. Amén. Amén. Entonces, repite conmigo: yo soy trigo. Yo soy trigo. Yo soy la novia del Cordero. Yo soy discípulo de Cristo. Yo haré avanzar el reino de los cielos. Amén, amén. Esos somos nosotros. Vamos a leer Hechos 1:3. Hechos 1:3, luego Mateo, e iremos a Efesios. Dice Hechos 1:3, dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esto es Jesús, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vamos a hablar del reino, el reino de Dios. Mateo 28:18. Dice que Jesús se acercó y les habló diciéndole: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me es dada. Toda potestad es dada, ha sido dada, fue dada a Jesús. ¿Sí? Él tiene toda la autoridad. Vamos conectando. Luego vamos a Efesios 1:15 hasta el 23. Efesios 1:15. Hay muchos más versículos que hablan sobre la autoridad de Cristo y que el reino de Dios ha llegado a través de Cristo, está en Cristo, hay muchas cosas. Pero ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿Sí? Efesios 1:15 dice: por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. Ojo, que el Señor nos dé, Espíritu Santo nos dé espíritu de sabiduría y revelación, entendimiento. Amén. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Y empieza lo bueno: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, ojo, oramos por sabiduría y revelación en el entendimiento de quién es Jesús, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Sí? No nos ha llamado para congregarnos solamente los domingos, nos ha llamado a una esperanza mayor. Aunque esto forma parte, a una esperanza mayor. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, de su fuerza? Porque es en su fuerza, es en su poder, no es en nuestras fuerzas, en mi gran talento, en mi forma de, en mi actitud. No, es en su poder, es en su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, amén, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén.
Este versículo es de aquellos versículos bomba, ¿no? Que tirarías y las tinieblas se van, solo por nombrarlo. Es una oración apostólica, una de las tantas que hay en la palabra. Sí, el nombre de la prédica de hoy es: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Ahora lo veremos. Vamos a entender primeramente qué es el reino de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra reino, ¿sí?, se traduce al original en Basilea. ¿Sí? Basilea significa reino, Basilea. Y esta palabra indica dominio, poder, autoridad, gobierno, rango. ¿Sí? En el Antiguo Testamento las palabras eran Malkuk, Mashal, Malakah, ¿sí? Hablando de todo reino, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento habla de Basilea, el reino. ¿Sí? Un reino es la influencia del gobierno de un rey sobre un territorio. Eso está claro. Es la influencia del gobierno de un rey sobre un territorio. Amén. Entonces, un reino puede tener, la palabra reino puede tener dos vertientes, en la que el dominio del rey, ¿sí?, el dominio sobre la cual, puede ser Basilea, puede ser un dominio sobre el cual el soberano ejerce su autoridad, pero reino también se entiende con que puede ser la gente perteneciente a ese reino. ¿Sí? Recuerda que somos un reino de sacerdotes. Ahí hace referencia a los que pertenecemos a ese reino. Pero reino también tiene que ver con el gobierno del rey sobre ese territorio. Amén. Entonces, hay tres dimensiones del reino de los cielos. Dice la palabra que Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado, ha venido. El reino de los cielos, el dominio del Padre, el dominio, la autoridad, como sucede en el cielo, ahora se ha acercado y sucederá en la tierra. ¿Cuándo? Cuando Cristo pagó el precio, y ahora ya no es en un tabernáculo, en un templo donde se adora, sino que en espíritu y en verdad, en todo lugar se adora. ¿Se acuerdan? Ya se rompió el velo, no hay que hacer sacrificios para acercarnos a la presencia de Dios. Cristo pagó el precio, partió el velo en dos y nos ha dado un acceso directo a ese reino. Pero ese reino tiene tres dimensiones. ¿Sí? Hay tres dimensiones de este reino. De hecho, la palabra dice, el reino viene, pero también luego dice, pero el reino ya está, ¿no? Y es esta tensión hermosa de que el reino se ha acercado, pero esperamos que venga tu reino, ¿no? Y es esa tensión hermosa, ¿no? Y hay tres dimensiones para los que apuntan. La primera dimensión del reino es una realidad espiritual y física futura. Una realidad espiritual y física futura. Una realidad espiritual y física futura. Sí, en segunda de Pedro habla esto, ¿sí? El reino viene allá. Es algo futuro. Es algo físico también, es espiritual, pero es algo físico, que el reino de los cielos vendrá. ¿Sí? Pedro espera ese día en segunda de Pedro 1:11, cuando dice que él espera el día cuando le será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Él habla en este versículo de que el reino ha de venir. Aún no ha venido, no lo dice, lo que ha de venir. Y el mismo Jesús, Mateo 8:11, dice, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús lo está declarando. ¿Sí? Vendrán tiempos, ¿sí?, donde muchos serán convocados y se sentarán junto a Abraham, Jacob, en el reino de los cielos. ¿Ves? Es algo que ha de venir. Es algo físico, pero es algo espiritual, que ha de venir el reino de los cielos. Amén. Mateo 25:34. Mateo 25:34, lo pueden leer en casa también esto. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
el Señor nos ha preparado un reino para heredar. ¿Sí? Pero fíjate, en los últimos tiempos, cuando Jesús regrese, Mateo 25 habla de eso, de que Él apartará sus ovejas de los cabritos, ¿no? Los que sí, y a los que sí, entrar en el reino. Entonces algo futuro, otra vez. Jesús mismo lo decía, el reino de los cielos vendrá. Amén. Segunda dimensión del reino, también dice que es una realidad espiritual y física presente. Una realidad espiritual y física presente. Una realidad espiritual y física presente. Pablo dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. ¿Sí? Este versículo pone en claro que los redimidos ya estamos en el reino. También dice la palabra que estamos sentados junto a Cristo, ¿no? Hay bendiciones espirituales, pero estamos aquí, pero estamos allí. ¿Sí? El reino ya es ahora. Ya es ahora. Lucas 17:21. Desde el 20, Lucas 17, 20, 21. Dice, preguntando a los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, estas son palabras de Jesús, el reino de Dios vendrá con advertencia. Perdón, el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán, estoy leyendo mal. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Ya está. ¿Quién era? Él. He aquí, mírenme. Le preguntaban, ¿y cuándo veremos al Padre? Le decían también, si me ves a mí, ves al Padre. Y el reino de los cielos, los fariseos, ¿cuándo vendrá? Porque claro, ellos sabían que había un futuro en el que el reino vendría. ¿Cuándo vendrá? El reino de los cielos ya está aquí. Está caminando en medio vuestro, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El reino de los cielos está. Él está ordenando, Él está organizando, Él está administrando la creación. ¿Sí? Las plantas siguen creciendo, la vida fluye, el planeta gira, no sé, Él es omnipresente. El reino de los cielos siempre ha gobernado, pero a nosotros ha venido ya. Está aquí. Amén. Tercera realidad espiritual y física interior. Una realidad espiritual y física interior. Esta es la tercera dimensión del reino. Una realidad espiritual y física interior. La palabra de Dios enseña que el reino es una realidad espiritual presente en la vida interior de cada hijo. ¿Sí? Esto no es algo que sea ajeno a nosotros. No. El reino de Dios está en nosotros. Pero ha de venir. Pero está en medio nuestro. Pero está en mí. Está en ti. El reino de los cielos se ha acercado. O sea, así como se hace en el cielo, el reino, ¿sí? Ahora nosotros tenemos acceso a ese reino porque ya está en nosotros. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz. Cuando el Espíritu Santo gobierna sobre ti, te llena, ¿sí? Esa paz que sentimos, esa justicia, ese gozo, ¿sí? Es el Espíritu Santo expresando el reino que ya llegó a nosotros. Y tenemos acceso. Por eso a veces andamos atribulados, a veces hay tristeza en nuestro camino, pero nosotros tenemos ya acceso a decir, Señor, venga a mí tu reino. Espíritu Santo, venga a mí tu reino, hágase tu voluntad en mí. Así como en el cielo, ya está. Y tú tienes acceso a eso. Si tienes falta de paz, puedes pedirlo. Cristo pagó el precio para que el reino se acercara. Tienes acceso a ese amor, a ese gozo,
No es a que pan, comida. Dice, no, el reino no es ni comida ni bebida. Eso no es el reino de Dios. Una persona abundante económicamente, wow, el reino. No. Está en ti, está en mí, está en nosotros. Amén. El reino de Dios es la realidad palpable de la influencia de nuestro Rey sobre toda nuestra vida. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay un reino. Jesús ya murió por nosotros. Él ya pagó el precio. ¿Sí? Él ya nos dio acceso a bendiciones espirituales, o sea, celestiales, dice la palabra. Tenemos acceso a eso, ¿sí? Pero el problema está, como a veces hemos dicho, que venimos buscando los beneficios del Rey sin buscar al Rey. Entonces su voluntad ya no afecta a mis emociones, mi caminar, mis decisiones, ¿sí? Sino que solamente se me hace apetitoso buscar los frutos de su reino. Y eso no tendría sentido si nosotros nos quedamos allí, porque es absurdo buscar los frutos de un reino sin su rey, porque el reino de Dios se ha acercado, pero lo que ha traído es la voluntad del rey, ¿sí? No es simplemente gozo, amor, paz, tal. No. El reino de Dios se ha acercado también para que se cumpla su voluntad en aquellos que quieren caminar en su reino, ¿sí? Entonces nos cambia la forma de ver. Y todos tenemos procesos en el que soltamos, dejamos, intentamos. Todos tenemos cambio de vida que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Hay gente que acaba de llegar a Cristo, hay gente que llevamos más tiempo, hay gente que quizás le cuesta más. No es cuánto estás pecando ahora y te diré cuánto reino hay. No. Es cuánto de mí, aunque me esté costando, está caminando hacia la dirección que Él me está indicando. Cuánto de mí, aunque me esté costando, está queriendo que su reino afecte a mi caminar. Porque yo quiero los beneficios, pero quiero al Rey. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y cada vez más, vuelvo y repito, la cosa va creciendo. Porque así como aumentan las tinieblas, la luz cada vez más va a exponer las tinieblas de nuestras vidas. Él nos va a atar en cortito. Lo digo por experiencia. Porque cuanto más se le da, más se le exige. Él me tiene atado en cortito. Ni una me permite. ¿Acaso permanecerá tapado a mi luz lo que tú tienes por encima mío? ¿Acaso la luz de Cristo no es más fuerte que cualquier tiniebla? Cuando Él llega, Él enciende la luz. A ver qué hay. Entonces, ¿qué decidimos? Vale, Señor, reconozco y caminamos. Entonces, no es, es que yo tengo este error. Sí, todos tenemos errores. Jesús es el único perfecto. Pero debemos permitir que el reino de los cielos entre en nosotros, el Espíritu Santo afecte nuestra voluntad y empezar a caminar paso a paso. Porque es una decisión. ¿Se acuerdan como les digo? Hay conversiones como las de Pablo, pero también hay conversiones como las de Pedro. Aún después de 3 años llegó a Jesús, y volvió, pero se convirtió, ¿sí? Hay caminadas diferentes. Y el Espíritu Santo se va con nosotros, marcha atrás como el camino de Maús, explicándonos las Escrituras, diciéndonos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, vale. Entonces Él hace como que se va. Cuando nosotros tomamos la decisión, no, Señor, sí, entra en mi vida. Él se sienta contigo, Apocalipsis 3:20, se sienta a la mesa, parte el pan. Oh, Cristo. Había oído de ti, como Job. Yo había oído, pero ahora te puedo ver. Ahora te veo. Amén.
debemos de permitir que el reino de los cielos afecte. Jesús se siente cómodo en algunas áreas, quizás de algunas personas de su vida, pero quizás en otra no. Señor, entra en esta área. Jesús se siente cómodo quizás en toda pero mi matrimonio, yo sigo hablando mal a mi esposa, o sigo deshonrando a mi esposo, le hablo mal. No, Cristo, entra, enséñame cómo ser un buen padre. Enséñame cómo ser una buena esposa, una buena madre. No, yo perfecto, tengo un buen matrimonio, pero mi dinero, déjamelo aquí. ¿Sí? Déjamelo aquí. No. Que, claro, porque... Ojo. Ahora hubo un silencio, pero voy a subir un poquito más la apuesta. Podemos estar diezmando, pero malgastando, malas finanzas, viendo a un necesitado pasar y no ayudarle, viendo a mi hermano necesitado y no... Claro, el reino de los cielos, ven, Espíritu Santo, ven, aféctame. ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué dice? No, es que yo estoy ofrendando, pero yo no digo porque la palabra... es necesario no dejar de hacer esto, pero hacer lo otro. No, es que yo doy el diezmo, pero lo demás, como ya santifiqué las primicias, yo lo demás hago lo que... Mayordomos, administradores, dice que nosotros seremos cabeza y no cola para dar. Para dar. Damos de lo que tenemos. Amén. O no, mi dinero está en orden, yo vengo cada domingo, yo estoy bien, yo el Señor y tal, pero nunca le he hablado a alguien de Cristo. ¿Sí? Entonces, en todas las áreas, el Espíritu Santo tiene que entrar poco a poco con la palabra a cortar como una espada de doble filo y rasgando coyunturas y rendirnos, decirle, Señor, entra, sí, entra, porque el reino de los cielos se ha acercado a tu vida, pero quiere todo de ti. O sea, Él no te quiere restaurar un 20% de tu vida, Él no quiere restaurar la mitad de tu vida, Él quiere toda tu vida. Él no quiere que tú seas próspero en las finanzas y que tu alma se pierda. O que tú seas próspero en casa y mi familia y tal, y que tus finanzas se pierdan. No, Él también quiere bendecirnos. Él no quiere que tu esposa y tu hija sean bendecidos, ¿no? Pero el que está en la calle, bueno, ya cada uno... No. Él quiere también afectar nuestra vida al dar el testimonio al que necesita de Cristo. Toda nuestra vida, toda, Él quiere entrar a afectar todo, porque Él es así. Él ama todo de ti. Ha dado su vida, es por toda tu vida, por toda nuestra vida. ¿Sí? Amén. Hay un texto que quiero leer de un hombre llamado George Ladd. Es un libro que me gustó mucho este texto. Dice, el reino de Dios es su realeza, su gobierno y su autoridad. Una vez que se comprende esto, podemos leer todo el Nuevo Testamento y examinar pasaje tras pasaje en los cuales resulta evidente este significado, donde el reino no es una realidad física, sino el señorío y reinado de Dios. Jesús dijo que debemos recibir el reino de Dios como niños. Marcos 10:15. ¿Qué se recibe? La iglesia, el cielo. Lo que recibimos es el gobierno de Dios. Para entrar en la futura realidad del reino, uno debe someterse en plena confianza al gobierno de Dios aquí y ahora. El reino de Dios se ha acercado. Y no es comida ni bebida, no es algo que pasa, que vemos. No. Es el señorío de nuestro Señor. Es el señorío de nuestro Señor. Y nosotros, con humildad, poco a poco, irnos sometiendo más a su voluntad, dejándonos llevar por lo que Él dice. Sí, la palabra es nuestro filtro. Sí, mira, todo lo que sueñes, todo lo que sientas, todo lo que te digan, todo lo que según te vengan a hablar de que Dios me dijo,
la palabra es el filtro. Todo lo que la palabra te confirme o no, óralo o deséchalo de una. ¿Sí? Porque la palabra es nuestro filtro. La palabra explica ese reino. La palabra nos expone ese reino, nos expone ese verbo, a Cristo, su voluntad. Porque el que ve a Jesús ve al Padre. Él es la manifestación perfecta del corazón de Dios. Lo que Dios quiere sobre nosotros. Por eso nuestra madurez está en crecer cada vez más a la altura del varón perfecto. Entonces, sometámonos a esa voluntad. Porque luego, al principio duele. Porque el pecado gusta, ¿no? O solo a mí me gusta el pecado. El pecado es, luego te sientes basura, pero cuando el pecado, por eso es tan atractivo, ¿sí? Y luego dejar de mentir, y va doliendo, pero claro, te sale solo y encima sientes, alguien es un mentiroso compulsivo, en el fondo disfruta de eso, ¿sí? Y dejar eso duele, pero luego comprobamos que su voluntad es agradable, es perfecta. ¿Agradable por qué? Porque nos gusta. Encontramos un mejor placer. Es perfecta porque es justa para mí. Lo que Él tenía preparado para mí. Es que Él quiere nuestra vida y nos conviene entregársela. Amén. Lo más trágico en la vida no es la muerte, sino vivir una vida sin propósito, sin entender para qué Dios nos ha traído, nos ha creado. No es la muerte lo más trágico, es vivir sin ese entendimiento, vivir con un entendimiento incorrecto, ¿sí? Adorando a otros dioses, como decíamos, ¿se acuerdan de la adoración? Todos somos adoradores, inevitablemente acabamos adorando aquello que, sí. No hay nada más trágico que no entender qué quiere Dios para tu vida. Así lo veo yo. La prioridad de un hijo de Dios debe ser buscar el reino de los cielos. Jesús dejó claro que la prioridad de todo hijo de Dios debe ser el reino. Mateo 6:33 dice, se lo saben todos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que venía hablando, hermosas, os vendrán por añadidura. Ay, es que yo quiero un mejor trabajo y tal. Deja que el reino te invada. Ay, es que yo quiero que mi esposa me deja que el reino te invada. Ah, es que mi esposo no me hace. Deja que el reino te invada. Busca primeramente el reino de Dios, su voluntad sobre ti, y todo lo demás viene por añadidura. ¿Sabes? Una vez hice un experimento. No sé si me abrí la boca. Y lo probé esto, ¿sí? Hace muchos años. ¿Sí? Era culpa mía, ¿vale? Pero con mi esposa veníamos con unas discusiones constantes. ¿Sí? Era culpa mía. Y yo dije venga, voy a dejar esto que estoy hablando, ¿no? Dejar que el reino me invada, ¿no? Y empecé a tomar el sacerdocio de mi hogar, ¿sí? Y empecé a buscar al Señor cada mañana, a buscar su reino y a dejarme moldear por su reino, ¿sí? No sé cómo. Es la palabra cumpliéndose. Yo sí sé cómo, pero ya me entienden lo que siempre digo. Sé cómo, es el Espíritu Santo, pero bueno, no sé cómo. De repente mi esposa empieza a ser cariñosa conmigo. Me empieza a amar, me dice, qué bonito. Y yo dije, anda. Y yo conecté. Dije yo, ay, ¿será? Y dejé de hacerlo. Dije que era un experimento, ¿no? Bueno, dejé de hacerlo. ¿Qué pasó? Pues lo otro. Culpa mía. Buscamos primeramente el reino de Dios, lo demás se ordena.
tu dinero, tu trabajo, tu salud, tu vida, tu hijo, tu prima, tu tía, todo aquello que te carga, todo aquello que vienes cansado, dice, venid a mí los que están cansados. Buscando ese reino primeramente, todo lo demás se ordena. Y es cuando Pablo, en persecución, en escasez, dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el tío necesitado, no tenía con qué comer. Para mí la muerte es ganancia. El reino de Dios estaba en él. Entonces nosotros debemos de buscar ese reino para dejarnos ser moldeados por Cristo, ¿sí? Y fluir. Seguir a Cristo es hermoso. Es una dicha, es paz, es alegría. Los cristianos somos las personas más alegres. Nos invitaron a un cumpleaños un hermano de la iglesia, que fue el viernes. Y yo pensaba, digo, madre mía, nuestra mesa, que éramos varios de la iglesia, la más ruidosa. Los demás allí tranquilos comiendo. Nosotros ahí, no, aquí va. Y salió uno a hablar delante. Pero pensaba, digo, es que tenemos el amor de Cristo, somos personas alegres. Los cristianos somos las personas más alegres. ¿Por qué? Porque nos va bien. No, porque tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo, tenemos el reino de los cielos en nosotros. Debemos buscar el reino de Dios y dejarnos afectar por su influencia, para que Él reciba la recompensa. Para que Él reciba. Es más, ni siquiera esperamos las añadiduras. Es evidente que vienen, pero es solamente para que Él reciba su recompensa. Amén. Él es un rey bueno. Colaborar con el avance de su reino forma parte de sus asuntos. Por eso tiene que ver con la gran comisión. Porque nosotros, cuando nos dejamos afectar por su reino, por lo que Él quiere decir, ¿sabes lo que carga su corazón? Las almas perdidas, los necesitados, los hambrientos. Ahí está su corazón. Vuelvo y repito, Él nos bendice, pero Él no está preocupado a ver, porque, le daré una pantalla más grande a la iglesia Maús, porque claro, con la pantalla irá mejor. No, el altavoz más grande, porque pues Él nos da cosas, pero esa no es su carga. ¿Sí? ¿Su carga qué es? Los perdidos. Cuando el reino de los cielos empieza a afectar nuestra vida, eso empieza a removerse en nosotros. Y unos son más evangelistas, otros menos, otros van por la calle hablando y como la sombra de Pedro van evangelizando. Yo no soy así. A mí me cuesta, pero estoy en la tarea. Yo estoy en la tarea de o de animarlos a ustedes o de que el Señor me hable en algún momento, pero hacemos la tarea como sea, porque eso está en el corazón del Señor. Eso está en el corazón del Señor. Allá hay uno. Dice 2 Corintios 6:1, así pues nosotros como colaboradores suyos, porque somos sus manos aquí en la tierra, decía que os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esto lo hemos hablado. El solo vivir para mí, para mis asuntos, para mis beneficios, es usar en vano la gracia que Dios nos ha dado. Ese perdón de pecados que Él nos ha dado. Amén. Bueno, para ir terminando, entendiendo de que el reino de los cielos tiene 3 dimensiones, ¿sí? Y que el reino de los cielos está por venir y queda poco. El reino de los cielos también está aquí ya, pero es una realidad espiritual y física que está dentro de nosotros. Y si nos dejamos afectar por ese reino, inevitablemente acabaremos haciendo lo que el rey desea, y algo que carga al rey es las almas, ¿sí? Que se haga su voluntad aquí en la tierra, ¿sí? Empezando por casa, pero aquí en la tierra. Vamos a ver cómo crece el reino, porque esto es el reino también. Nosotros somos reino de sacerdotes. El reino se refiere a los hijos que pertenecen al reino de ese rey.
¿Y cómo crece el reino de Dios? Primero, el reino de Dios crece cuando un nuevo creyente llega al reino. El reino de Dios crece cuando un nuevo creyente llega al reino. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra iglesia puede crecer, ¿sí? Pero quizás puede crecer con personas que vienen de su país, de otra iglesia, ya están bautizadas, buscan una iglesia sana, donde congregarse. Puede ser. ¿Estaría creciendo el reino? No. Ya son hijos que vienen aquí a buscar un lugar para estar, para habitar, porque saben que, pero no ha crecido el reino. El reino de los cielos crece cuando un pecador, se arrepiente y decide entregar su vida a Cristo, se bautiza, hay fiesta en los cielos. Creció el reino. Esa es la manera de que el reino crezca. ¿Sí? Entonces, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro propósito, nuestra vida, o nuestro testimonio, nuestro hablar de Cristo, no debe de estar enfocados a miembros de otra iglesia. No inviten nunca a miembros de otra iglesia. Ellos ya tienen su iglesia. De hecho, eso es tóxico. Hay otras motivaciones allí, ¿sí? Hay personas que... Es que hay lugares y lugares, ¿sí? Pero nuestro propósito está en buscar a los perdidos. Hijos que se han apartado. ¡Hey! Vuelve a casa, ¿sí? Pero no vamos a buscar peces de otra pecera, porque no crecería el reino. Y nosotros queremos que el reino crezca. Hay gente que viene como provisión de Cristo para levantar un reino y ya son hijos. ¿Es malo que crezca de esa manera la iglesia? No, no es malo, ¿sí? Pero el reino crece cuando uno que es pecador, que no conoce a Jesús, se arrepiente. Amén. Amén. Segundo, ¿cómo crece el reino? Primeramente, cuando un nuevo creyente llega al reino. Segundo, el reino de Dios crece cuando aumentan los discípulos. Para los que apuntan, cuando aumentan los discípulos. El reino de Dios crece cuando aumentan los discípulos. Hechos 6:7 dice: y crecía, se expandía, crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecían en número los discípulos. ¿Qué pasa? Creer en Dios no es lo mismo que seguir a Dios. Porque los demonios también creen y tiemblan. El reino de Dios crece cuando los que han creído ya caminan en dirección de ser discípulos, de crecer en esa madurez que venimos hablando, ¿sí? Entonces puede crecer el reino de Dios así. Amén. Todo discípulo cree en Dios, pero no todo el que cree en Dios sigue a Jesús. Todo discípulo cree en Dios. Todos aquí creemos en Dios, ¿verdad? Afuera hay personas que creen en Dios y no le siguen, ¿sí? Por eso hay hijos pródigos, hay personas que están heridas, ¿sí? Han sido heridas aún en iglesias, ¿sí? Han sido heridas por tu padre, tienen heridas. Hay personas que creen en Dios y no están, ¿sí? Porque no solamente basta con creer. Entonces, cuando la iglesia no solamente cree, sino que es discípulo, crece a la altura del varón perfecto, cada vez Cristo crece en mí, allí está creciendo el reino. Allí está creciendo el reino. Mateo 28:19 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y sigue hablando. Entonces, cuando alguien nuevo llega a casa, no hemos conseguido la meta todavía. Ese es el primer paso. Por eso decíamos, rogad por obreros, para que cuando alguien nuevo llegue, haya aquí discípulos que lo cojan de la mano y lo hagan discípulo de Cristo. Mira, ¿ves? Esto que estoy haciendo es así, como Cristo, no como yo. Porque las personas no tienen que crecer a la altura del pastor o del mentor. No, a Cristo. Cristo. Si hay algo bueno en mí, como decía Pablo, imitadlo. El discipulado es que Cristo crezca en otro. No es sacar su mejor versión, no, la mejor versión de Pepito, no. Cristo en ti. Cristo en ti, crece. Amén. Así crece el reino. Llega una persona nueva a la iglesia y se convierte en discípulo. Deja que el reino invada su vida. Una cosa es hablarle de Cristo a alguien y otra cosa es enseñarle a seguir a Cristo. Eso requiere tiempo, eso requiere esfuerzo, ¿sí? Dedicación y sobre todo amor al Señor, porque eso es lo que nos mueve, el amor a Dios para discipular a estas personas, ¿sí? Una frase muy bonita que me gustó, escuché de un pastor que decía: para predicar hay que abrir la boca, para enseñar hay que abrir la Biblia y para discipular hay que abrir la vida. Tenemos que caminar al lado de esta gente nueva para enseñarles a que conozcan a Cristo. Así crece el reino, ¿sí? Por eso unos plantan la semilla y los otros riegan. O sea, el que da crecimiento es Dios. Unos son más evangelistas, otros estamos aquí esperando: mándame. Dale, listo, dale, otro, yo voy yendo. Porque unos plantan, otros riegan. Así también crece el reino. Nosotros que estamos creciendo en este discipulado, en comunidad, el reino se está expandiendo en nosotros y alrededor nuestro. Ahora tú vas a empezar a predicar, imagínate. El reino está creciendo. Está creciendo. Amén. Es necesario tomar por eso un tiempo con las personas. Si hay quizás hay algunas personas maduras aquí en la fe, que si ven a alguna persona nuevecita, acércate a saludar. ¿Cómo estás? Te animo a venir al grupo mesa, ¿sí? A ver si vienes antes el domingo que viene y te puedo conocer mejor, y empiezas a conocer la persona. Luego esa persona tendrá un mentor asignado con la cual caminará y le enseñará de lo que la visión de la iglesia, cómo el Señor te salvó, y empieza a crecer y empieza a expandirse el reino. Porque es Él, es su reino y Él se encarga. No es necesario saber mucho, solo es necesario dar el paso. ¿Qué le digo? Es que no somos nosotros. Otra vez, esta semana me contaba el testimonio un hermano de la iglesia que iba trabajando y pasó por un lugar y vio una mujer con unas flores, ¿sí?, en el sillón derecho, y se fue orando en la carretera. Y se fue orando: Señor, bueno, si vuelvo hasta mañana y la veo otra vez, háblame. Y al día siguiente iba a pasar por ahí. Dice que 20 minutos antes dijo: me voy a poner a orar por eso. Y se puso a orar. Y él sintió de parar a hablarle a esta señora, ¿sí? Cuestión que aparcó en la esquina. Dice: ¿qué le voy a decir? Yo qué sé. Yo solo he sentido que tengo que ir a hablarle. Y dice que acercándose se acercó a ella. Yo no sé si lo llevaba preparado eso, o igual también le salió así. Y le dijo: solo quiero decirte, vengo de parte de Dios para decirte que Dios te ama mucho. No, super revelación, no, el versículo tal. No. Por eso digo que hasta a lo mejor le salió al momento espontáneo. Dios te ama mucho. Se derramó la señora. Se ve que su esposo había muerto en ese lugar hacía 3 días, en un accidente de coche. Que venga un tipo, yo que sé quién es, que venga ahí con uniforme de trabajo,
Y quiero decirte de parte de Dios que Dios te ama mucho. No somos nosotros, Él nos da de qué hablar. Pero debemos dejarnos llevar, que el reino nos invada, que cuando Él nos hable, sí, ¿cómo? Yo solo creo que Él me ha dicho que vaya. Y están esas conexiones divinas que parecen un accidente el estar en este lugar, pero es un plan del Señor. Que pensamos que ¿qué diré? El Espíritu Santo nos da de qué hablar. Lucas 12 dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, ante cualquier situación, dice: no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora, ahí, en el aire, improvisando, lo que debáis decir. El Espíritu Santo nos guía. Mira, aunque me esté equivocando, aunque yo sea imperfecto, aunque todavía no estoy a la altura, no. Esto no es del que más sabe, el que menos sepa, el que más años de cristiano. No, ya, y ustedes lo saben, se lo he dicho. Esto es de dependencia del Señor. Y el que acaba de llegar, que conoció a Cristo, hoy ya puede, el reino de Dios ya está en él. Y él, sin saber qué decir, puede ir. ¿Y qué le voy a decir? No sé. Yo he tenido testimonios de no decir nada, solo abrazar. Y el Espíritu Santo rompe. He disfrutado de sanidades de personas solo con un abrazo. Es que no sé. Y si hay que hablar, el Espíritu Santo te dará de qué hablar. Pero deja que el reino te invada y te mueva, te movilice, que te afecte, que no puedas negarte a... Todos hemos omitido direcciones. Soy el primer culpable. ¿Será que le digo? ¿Será que no? No. Eso es Satanás. No. Tranquilo, hay otro que el Espíritu Santo lo va a usar para hacerlo. Pero nosotros debemos poco a poco dejarnos invadir por ese reino. Dejarnos llevar y colaborar con el crecimiento y la expansión del reino de los cielos. Amén. Por eso el punto número 3. El reino de Dios crece cuando aumenta mi obediencia. Mi obediencia. Juan 14, 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Romanos 5:19 dice: porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Y ahora somos pertenencia suya. Y como lo amamos, guardamos su palabra. Dejamos que el reino nos invada, que el reino nos afecte, que el reino tome control de nuestra dirección, que el Espíritu Santo traiga el reino a través de nosotros a muchos. Ahí entra la gran comisión. Ya hemos visto al Señor, lo hemos visto y hemos dudado, pero hemos creído. Señor, y quiero más, Señor, y te ruego por obreros. Padre, envíame y envíanos y envía más. Envíame, envíanos y envía más, porque aquí queremos que el reino se expanda, Señor. Y ahora quiero que tu reino entre en mí, que tu reino, que te quiero a ti, Rey, para cumplir tu voluntad en tu reino. Yo tengo expectativa, iglesia, tengo expectativa de este año que viene. Tengo expectativa, tengo mucha fe con los grupos Mesa. Creo que viene un crecimiento. Creo que viene un crecimiento exponencial, porque habrá muchos discípulos que estarán expandiendo ese reino de los cielos
es que Él lo hace lo demás. Y de verdad que lo estoy creyendo.